de fútbol y nos vamos a centrar con el doctor Lozano. Doctor Lozano, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, con usted vamos a hablar de un centro que la verdad es maravilloso en cuestión de producción. Se encargan de hacer un montón de cosas y además de una extraordinaria importancia e inteligencia. Doctor, primero de todo, ¿qué entidades han promovido el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas? Bueno, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas principalmente está promovido por el gobierno vasco, aunque también está la UPV e Innovasque dentro de sus promotores. La UPV es la Universidad del País Vasco, para que no se confunda con la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV-HU. Perfecto. Doctor, ¿en qué año nace? Pues el centro ahora estamos cumpliendo 10 años, o sea que nació en el 2009. O sea que no están ni siquiera en la pubertad. No. Llevan... Todavía vamos a quinto. Efectivamente, todavía están en quinto. Doctor, el término matemáticas aplicada se refiere a aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o resolución de problemas. Por ejemplo, ¿en qué tipo de áreas? Bueno, la matemática aplicada tiene áreas de lo más variadas y digamos que cualquier apoyo que se realiza a cualquier ámbito científico, química, física, biología, ciencias sociales, se podría considerar como matemática aplicada, pero también aquellas aplicaciones en tecnología, en ingeniería. O sea, puedo poner ejemplos muy concretos si así lo deseas. Pues póngame algún ejemplo concreto. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la química podemos hablar de modelos que lo que tratan es de predecir el comportamiento de las moléculas. En el ámbito de, por ejemplo, ahora hay un montón de aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial o del análisis de datos, ¿no? Pues podemos hablar de retención de clientes, podemos hablar de predicción, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en predicción del comportamiento de ciertas drogas. Es tan amplio el abanico de aplicaciones que es difícil, hasta es difícil determinar unas concretas de la cantidad de ellas que hay. Para situar un poco a nuestros oyentes, incluso, y también a mí, por supuesto, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre las matemáticas aplicadas y las matemáticas puras o matemáticas elementales? Esa es una buena pregunta. De alguna forma, la matemática aplicada siempre tiene como objetivo algo aplicado, es decir, siempre tiene un problema real que quiere resolver. La matemática pura, de alguna forma, investiga cuestiones que a veces tienen un origen puramente matemático y que no tienen una aplicación directa o clara, es decir, no tienen como objetivo la resolución de un problema real, digamos. Es decir, podríamos decir que sería como una especie, como la aplicación o transferencia de las matemáticas hacia el resto de las áreas, no hacia el desarrollo de las matemáticas mismas. Sí, ese me parece un buen punto de vista. Por ponerte un ejemplo, la matemática básica puede estar interesada en saber cuál es la distribución de los números primos dentro de los números enteros, ¿no? Que todos conocemos qué son los números primos y los enteros básicamente son los positivos. ¿Cuántos hay, no? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cada cuántos números me encuentro un número primo? Pero la matemática aplicada tiene como objetivo resolver este problema en el que dos moléculas se juntan y entonces se separan. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cómo modelo eso? Como un ejemplo, aparte de los que ha dicho ustedes, hay alguno que, muchos oyentes que tenemos más jóvenes, la aplicación de las matemáticas en áreas como el álgebra lineal, el cálculo, la física, etcétera, ha sido, ¿verdad, doctor, un fundamento para el desarrollo de simuladores y videojuegos en 3D? Sin duda. No solo eso, sino, por ejemplo, toda la visión por computador, todo lo que es visión por computador o generación de gráficos está lleno de álgebra lineal. Tanto la compresión de imágenes, hay tanto el desarrollo, por ejemplo,
el propio PageRank, que es el algoritmo que utiliza Google, para hacer un orden de las páginas cuando hacemos una búsqueda, utiliza álgebra lineal. A la matemática aplicada al bucear entre tantas áreas como me está diciendo usted, tiene a lo mejor la habilidad de, que para mí a lo mejor puede ser buena, no lo sé, de que sea menos empírica que la matemática elemental. Menos empírica. Sí. Al ser capaz de abrirse tanto, ¿no? A tantos ámbitos. Hombre, lo que necesita la matemática aplicada es conocimiento de los otros ámbitos. Es decir, es muy difícil hacer matemática aplicada si no tienes un conocimiento del ámbito donde la vas a aplicar. Así que requiere de adquirir conocimientos en otras áreas que a veces están fuera de las propias matemáticas. Pero son más empíricas desde mi punto de vista. Más empíricas, sí. Sí, porque mucha validación se hace mediante experimentación. Normalmente computacional, pero experimentación computacional. Sí, según lo estaba explicando usted, lo estaba viendo más claro, evidentemente. En el centro hay un objetivo fundamental para ustedes, que es la transferencia de conocimiento del centro, lo que llaman ustedes knowledge transfer, que es desarrollar soluciones matemáticas. La palabra al final, desarrollar soluciones a través de la matemática, es la piedra angular de su trabajo para retos científicos que tengan aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, ¿a qué sectores se dirigen? Pues tenemos diferentes aplicaciones en diferentes ámbitos. Como he dicho antes, los ámbitos son amplios, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos junto con el Athletic de Bilbao, que antes has puesto el himno de ese equipo de fútbol danés. Pues nosotros trabajamos con el Athletic de Bilbao en el análisis de diferentes datos que producen los jugadores. Trabajamos con empresas de seguros, trabajamos con empresas de energía. Es decir, los ámbitos son muy variados. En algunos casos no puedo poner ejemplos concretos, pues porque tenemos firmado, por supuesto, pues compromisos de confidencialidad. Entonces, por lo que le estoy entendiendo, el centro y el mundo de la industria duermen en la misma cama de manera perfecta. Bueno, digamos que hay que, por un lado, nuestro centro es un centro de investigación básica y eso no hay que olvidarlo. Nuestro principal objetivo es producir ciencia, pero al mismo tiempo somos un centro de investigación en matemática aplicada y queremos hacer ver que lo que hacemos tiene una aplicación real. Entonces tratamos de mantener un equilibrio entre el desarrollo de ciencia y también la aplicación. Que se vea que lo que hacemos tiene un valor social más allá del valor social que tiene la ciencia en sí. Hay un plan estratégico sobre los principales objetivos de investigación en el centro del que estamos hablando, del 2018 al 2021, que forman lo que ustedes llaman las áreas de investigación. Si le parece, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para poder... Porque es que además son tremendamente interesantes, a mí me lo parece, y como yo dirijo el programa, pues vamos a hablar de ellas. Muy bien. La primera es la matemática computacional. Doctor, ¿comprende la investigación matemática en las áreas de la ciencia donde la informática juega un papel central y esencial, a través de los algoritmos, métodos numéricos y métodos simbólicos? La matemática computacional lleva ya unos años porque es un área aplicada desde 1950. Y dentro de la matemática computacional tienen ustedes como 3 subáreas. ¿A qué llaman ustedes métodos numéricos modernos? Dentro de lo que llaman la simulación de la propagación de ondas. Métodos numéricos modernos, método de elementos finitos y método de diferencias finitas. ¿Qué es esto de los métodos numéricos modernos? Bueno, digamos que lo que se trata es de lo que tratamos es de modelar cómo se propagan las ondas en diferentes medios. ¿De acuerdo? Y para ello, pues se utilizan métodos, de alguna forma, métodos clásicos de integración de ecuaciones diferenciales a las que se les van incorporando diferentes, digamos, técnicas más avanzadas, ¿no? Que tienen que ver con el mallado que se hace y que tiene que ver con también la computación, cómo se realiza la computación de todas las cantidades que son necesarias para hacer esa integración,
la utilización, por ejemplo, la utilización de computadores modernos, paralelos, etcétera, etcétera. En términos de aplicaciones e implementación, ¿con qué problemas intentan ustedes solucionar? Pues, no sé, te podría dar, quiero decir, los problemas tienen que ver eso, con la propagación de ondas. Tanto puede ser con la propagación, por ejemplo, de las olas del mar, ¿no? Y ver cómo las olas pueden afectar a la estructura de un molino de viento que esté en el mar. Pueden ser, por ejemplo, en su día hicimos un trabajo con el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa para predecir cómo tenía que ser la fuerza de una ola para limpiar las tuberías. Es decir, que hay diferentes aplicaciones, todas relacionadas de alguna forma con la propagación de ondas, ¿no? Un caso es la propagación de ondas. Se refiere siempre a ondas del mar, ¿no? Por ejemplo, ondas hercianas, no. No, son ondas, digamos, físicas, Ondas físicas. Sí, en el sentido de, podría ser el humo de un cigarro, Anda. ¿no? Que de alguna forma también ondas. Claro. Entonces hay diferentes. Doctor, ¿qué es la simulación multiescala de fluidos complejos? Si hay alguna... Jolín, me lo estás poniendo complicado porque Claro, el es que centro efectivamente usted lidera un grupo en concreto, efectivamente, eso hay Claro, que decirlo, que el- el ser director del centro no significa, ni de lejos, claro, que tenga usted por qué conocer absolutamente todo lo que están haciendo el trabajo de sus compañeros, es evidente. Si hay alguna pregunta, lo he sacado un poco, pues información que he podido recabando, si hay alguna pregunta, vamos, lo entiendo yo y lo entienden los oyentes perfectamente, no se preocupe, pues pasamos, como se dice, pasamos sí, bueno, palabra, pues, pero al hay final, algunas complicadas, hay ¿no? algunas, sí, estoy seguro. Estoy seguro. En CFD, en lo que se llama Computational Fluid Dynamics, lo que hacemos es principalmente evaluar cómo los fluidos o puede ser el propio viento, o cuestiones que tienen que ver también con aerodinámica, ¿no? Por ejemplo, la aerodinámica de las alas de un avión, eso a un nivel más macro, y luego a nivel micro también vemos el comportamiento de las moléculas, cómo las moléculas en un entorno concreto, cómo se comportan en un entorno concreto. Pero ya os digo que no es mi área Claro. o sea, yo obviamente me entrevisto con todos los líderes de área para tratar de entender lo que están haciendo, pero a un nivel no de detalle, porque son Absolutamente, pero eso es que cuestiones es muy, muy absolutamente específicas. comprensible, doctor. O sea, no tenga la más mínima duda que lo comprendemos absolutamente todos. Pero sí hay un área que es donde usted se sabe bastante, que además es que está tremendamente de moda, doctor, que es el Machine Sí, Learning, el aprendizaje sí, sí. automático. Pues, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, el Machine Learning, como el nombre inglés indica, lo que trata es de crear máquinas que aprendan de manera automática. Queremos crear máquinas que aprendan de manera automática. Lo que pasa es que ese es el objetivo final, y al final se concreta muchas veces en crear modelos que predicen cosas, ¿no? Por ejemplo, crear un modelo que predice cuál es la canción que a ti te va a gustar. Crear un modelo que predice qué noticias te van a interesar. Crear un modelo que predice si tienes una alta probabilidad de tener cáncer de colon, ¿no? Este Sí. es el tipo de cosas en las que trabajamos. Con los famosos algoritmos. Efectivamente, al final nuestra herramienta son los datos, y mediante algoritmos creamos modelos a partir de los datos que son capaces de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. No solo los creamos, sino que los validamos. Te decimos lo bueno que es ese modelo. El otro día oí en una conversación a una persona que proponía que en el futuro los algoritmos paguen impuestos. Los algoritmos están demasiado en los medios de comunicación últimamente, creo yo. Sí, yo creo que, pero pues doctor, creo que no está de más el que nos diga qué es un algoritmo. Pues todos conocemos algoritmos, aunque nunca nos los han contado con ese nombre. Por ejemplo, cuando uno hace una división, está aplicando un algoritmo,
Y el algoritmo, si os acordáis, yo tengo un número, otro número, y digo, ¿cuál es el número más pequeño que tengo que multiplicar al primero para que me dé el segundo? Eso es un conjunto de reglas para llevar a cabo una operación. Eso es un algoritmo, así de sencillo. Y todos conocemos algoritmos. ¿Y por qué están en todas partes? Bueno, pues porque realmente, quiero decir, los ordenadores son los que han hecho que estén en todas partes. Nosotros somos capaces de hacer una suma, pero la hacemos muy despacito. Un ordenador es capaz de hacerla a toda velocidad, la hace muy rápido. Y entonces puedo poner en el ordenador que son cosas mucho más complejas que una suma y obtener unos resultados que son realmente útiles. Esa es la razón. La razón son los ordenadores, la capacidad de cómputo. ¿Tienen su propio lenguaje los algoritmos? No, realmente no. De hecho, normalmente los algoritmos se escriben en lo que se denomina pseudocódigo, que tú luego, eso es comprensible de alguna manera por todo el mundo, y luego eso tú lo puedes codificar en un ordenador en el lenguaje de programación que quieras. ¿La naturaleza es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas? Buena pregunta. Yo diría que buena parte sí. Diría que buena parte sí. Hay partes de la naturaleza humana que sería difícil cuantificar mediante matemáticas. Pero la naturaleza, lo que es la naturaleza, yo diría que la mayor parte sí. Doctor, ¿de cuánto personal está formado el Centro Vasco? Mira, pues ahora mismo somos 96 personas. Hay que tener en cuenta que de estas 96 hay una cantidad importante de gente o de investigadores que son visitantes o internships o diferentes programas que están aquí pues un tiempo limitado, entre 3, 6 meses o algo así. Siempre hablamos de que nosotros queremos llegar a acuerdos con centros del exterior y demás, pero ¿este centro tiene muchas novias que quieren bailar con ustedes? No nos podemos quejar. Yo creo que tenemos bastante atractivo. De hecho, tenemos personal de 36 nacionalidades diferentes, para que nos hagamos una idea. Y tenemos varios convenios importantes con universidades de prestigio, por supuesto, internacional. 36. ¿Paridad entre hombres y mujeres? Pregunta obligada ahora. Pues bueno, tenemos un programa que procura tener la paridad, y aunque no la tenemos, pues estamos trabajando en ello y estamos incorporando programas que tratan de favorecer la paridad. Ahora mismo no sabría decirte cómo estamos. En el centro diría que estamos 35-65, no estoy seguro, pero creo que estamos bien a tenor de, por ejemplo, un ámbito importante de nuestro centro es Computer Science, ¿no? Y en Computer Science ahora mismo en las escuelas de informática están en 80-20. Entonces yo creo que estamos por encima de ese ratio. ¿Quién es investigador, José Antonio o Lozano? ¿O quién es el gestor, José Antonio o Lozano? Uno tiene que ponerse chaquetas. La verdad es que cuando coges la dirección científica te tienes que poner a menudo la chaqueta de gestor. Pero la de investigación la de investigador no la pierdo, porque realmente es la que más me apasiona. No la pierdo. Por eso, me ha pasado hablar con personas como usted y me dicen, no, Antonio, que yo soy investigador, llámame de tú. Sin embargo, cuando tiene que ir a una reunión, sabe usted que es el doctor Lozano. Es que no le queda otro remedio. Es que es así. Es así. No hay que engañarse. Si uno coge la responsabilidad de director científico de uno de estos centros, hay una parte importante de gestión. Hay una carga importante de gestión. Y es así. Y hay que aceptarla como es. Doctor, ustedes son signatarios de la iniciativa de acceso abierto de Budapest. ¿Qué es eso? Bueno, digamos que es un programa que lo que trata es de ofrecer las mismas oportunidades a cualquier persona
que quiera entrar en el centro, sin tener en cuenta, por supuesto, nacionalidad, ni sexo, ni otro tipo de de cuestiones. ¿De acuerdo? Ahora mismo le están escuchando muchísimos jóvenes investigadores. Tenemos un acuerdo con la Federación y con otras, pues con instituciones que aglutinan jóvenes investigadores. Anímeles a que rellenen la solicitud para intentar trabajar en el centro, porque todo es posible. Efectivamente, y recibimos muchísimas solicitudes y estamos encantados de recibir solicitudes. En nuestra página web hay casi constantemente ofertas de tanto de PhDs, de estudiantes de doctorado, como de postdoc, como de plazas un poco más senior. Y estamos encantados de recibir de recibir solicitudes. Como he dicho antes, no miramos ni sexo, ni miramos nacionalidad, o sea, miramos realmente relevancia y calidad científica. Así que encantados y animaros. Quiero decir, el ambiente del centro es buenísimo y las capacidades de desarrollar una carrera científica son muy buenas. El centro busca talento, que es lo que tiene que buscar, efectivamente, talento. Eso es. Es importante la Carta Europea de Investigadores y el Código de Conducta para la contratación de investigadores. ¿Es necesario un código de conducta para la contratación de investigadores? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta, y aunque muchas veces estas cosas se hagan de forma implícita, es decir, tú no tienes ningún sesgo, es mejor recordarlo de vez en cuando. Es mejor recordarlo. Entonces, yo creo que conviene tener este tipo de label, ¿no? Ha mentado, doctor, antes su espíritu internacional, su espíritu abierto, al final, su espíritu transfronterizo, ¿no? Yo defiendo que la ciencia no tiene fronteras, gracias a Dios, y pertenecen seguramente a alguna red importante, ¿no?, de instituciones e investigadores a nivel europeo o mundial. Sí, bueno, quizás la red más relevante es la red europea de centros de investigación en matemáticas. Existe una red europea, el ERCOM, que aglutina todos los centros o institutos de investigación en matemáticas que hay en Europa, y bueno, eso nos permite de alguna manera, esta organización nos permite, valga la redundancia, organizarlos de forma conjunta para tomar decisiones pues que afecten a la investigación en matemáticas y hacer también de interlocutor con la Comisión Europea, intercambiar información, intercambiar investigadores, es decir, que nos permite organizarnos. Aunque también tienen ustedes un sello distintivo español que se llama Severo Ochoa, que es importante. Efectivamente. Nosotros tenemos el distintivo Severo Ochoa, que distingue a los centros de investigación en España más relevantes en todos los ámbitos. Y creo que ahora mismo hay únicamente 23 centros en España que tienen 23 centros que tienen esta etiqueta de Centro Severo Ochoa. Sí, es realmente importante. Sí, porque luego además también hay como dos etiquetas importantes, ¿no?, en España, ¿no?, que es Severo Ochoa y María de Maeztu. María de Maeztu. ¿Qué diferencia hay entre por qué uno es Severo Ochoa y por qué otro es María de Maeztu? Bueno, digamos que el Severo Ochoa es para los centros más grandes y el María de Maeztu son para aquellos centros que tienen un tamaño más pequeño. Es decir, los requisitos para el Severo Ochoa son más altos que principalmente de cantidad de investigadores. Son más altos para la Severo Ochoa que para la María Maeztu. Bueno, vamos a decir a nuestros oyentes pues que otras áreas de investigación es el modelado matemático con aplicaciones multidisciplinares. Tienen modelado matemático en biociencias, neurociencia matemática, computacional experimental, entran en física matemática. A mí una cosa que me gusta mucho que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica así por encima, ¿en qué consistiría? Pues en ver cómo se comportan los quantums, en ver cómo se comportan digamos que ver cómo se mueven o cómo se desplazan este tipo de partículas, cómo interaccionan este tipo de partículas.
Doctor, ¿en qué proyecto está usted involucrado ahora mismo personalmente? Si está en alguno. Sí, hombre, estoy en varios proyectos de investigación. Digamos que ahora en uno en el que estamos bastante implicados es uno que tiene que ver con el análisis de series temporales. Análisis de series temporales. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una máquina, ¿de acuerdo? En el País Vasco hay una tradición industrial muy grande, entonces hay máquinas que están completamente sensorizadas. Entonces, esa información, los sensores envían información cada cierto tiempo, cada 2 segundos, por ejemplo. Y tengo varios sensores de la máquina y yo quiero saber cuál es el comportamiento de la máquina. Quiero saber si la máquina se está comportando de forma adecuada. Quiero saber si la máquina va a estropearse en un plazo de 2 semanas. Quiero saber, es decir, quiero monitorizar la máquina, pero quiero obtener información del proceso de fabricación. Entonces, todos esos datos son series temporales y lo que hacemos es analizar ese tipo de datos. Doctor Lozano, José Antonio, muchísimas gracias. La verdad es que es un centro apasionante. Animo a nuestros oyentes a que entren en su página web y buceen. Además, aquellos que hablan inglés lo van a disfrutar todavía un poquito más, aunque me gusta también leerlo en castellano. Y un verdadero placer. Me gustaría también enviar, si no tiene usted inconveniente, que seguro que no lo tiene, un saludo y un abrazo a Nagore Valle, quien ha gestionado esta entrevista de manera extraordinaria. Y muchísimas gracias por haber participado en su programa, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de presentar el centro en el programa. Bueno, pues hemos terminado el programa. El jueves estaremos con enfermedades raras, hablaremos de genética, va a ser interesante. Y el martes que viene, pues volveremos otra vez a Investigadores por el Mundo. Que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Libertad FM. Mucha vida por compartir. Bienvenidos, el magazine de Libertad FM, donde la integración es un derecho, no un reto. Un programa interesante y ameno que lucha por la inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad. Bienvenidos. En Libertad FM, los sábados de 9 a 10 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias.